Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 16 al 19 y 25 al 30. Y dice así: Jesús, dirigiéndose hacia aquellos que estaban allí, les dijo: ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos niños que sentados en una plaza gritan a los otros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y tampoco lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza, es un loco. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Entonces Jesús les dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, porque así lo ha querido el Padre. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús hace esta comparación hacia un reclamo de las personas creyentes de su época, que al parecer son indiferentes, son tibios, no son ni fríos ni calientes. ¿Por qué? Porque compara la experiencia que han tenido ellos con Juan Bautista y con el mismo Jesús. Claro, el pueblo judío esperaba a un Salvador, a alguien que dirigiera al pueblo, especialmente en una época muy dura, bajo el Imperio Romano, una dictadura bestial y muy asesina y abusadora. Pues viene Juan Bautista, que era muy excéntrico, se quedaba solo en los lugares alejados, vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre, se vestía con harapos. Era una persona totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver, y en vez de seguirlo y escuchar su mensaje, lo tratan de loco. Después llega Jesús, que es todo lo contrario. Está en las ciudades, habla con la gente, se sienta a la mesa con la gente, se junta con pecadores, prostitutas, con leprosos, y lo tratan de glotón y borracho y desordenado. Entonces Jesús se pregunta: bueno, pero ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Les trajimos? O sea, Dios les manda a un profeta que es de lo más tranquilo, radical, serio, y no les gusta. Manda a su hijo, que es todo lo contrario, y que no tiene miedo de darte la mano, de abrazarte, de llorar contigo, de estar cerca tuyo. Se sienta en la mesa de tu casa y tampoco te gusta. Al parecer, aquellos que ejercían la influencia y el poder en la religión de la época, los que tenían el poder en el templo, no gustaban de ningún tipo de profeta ni de sabiduría. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan cómo hacer las cosas cuando ya las hace de una manera. Y ya lo sabemos, ¿no? En cada uno de nuestros trabajos, cuando llega alguien demasiado iluminado a dar ideas, automáticamente nos sentimos casi violentados, agredidos, como que nos traspasan los límites.
Dentro de la iglesia es peor aún. ¿Por qué? Porque siempre está esta lucha de verdades. Entonces, cuando llega alguien con alguna interpretación diferente, alguna idea diferente, ¿qué hacen usualmente los pastores? Bueno, nos sentimos presionados, con temor a lo nuevo, y uno tiende a rechazarlo. Pues así sucedió en la época de Jesús. Y los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todo este grupo que estaba ahí alrededor del templo, que ejercían el dominio y el poder político y social de la fe y la religión, no gustaba de nada. Tenían su propia lectura, tenían su propia verdad y no necesitaban que nadie viniera a ayudarlos a interpretar ni a cambiar. Entonces, Jesús da gracias a Dios. Quizás con un poco de ironía, frente a las personas, dice: gracias, Señor, porque ahora tu palabra ya pasó de largo a través de los sabios, de los poderosos, de los que saben, de los influyentes, sino que ahora va hacia los pobres, a los necesitados, a los que han sido dejados de lado por la religión del poder, a los pecadores, a los indignos, porque ellos son, o al menos así lo reconoce Jesús, los que están verdaderamente cansados. Cansados de una iglesia, de una religiosidad que simplemente no les sirve. Porque les han mostrado una visión de Dios castigadora, abusiva, que se paga, y en donde hay diferencias entre los mismos seres humanos. Hay personas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y así hacia arriba. Claro, si nos ponemos la mano en el pecho, ¿quién va a querer una religión así, una iglesia así, cuando no estás en la cúpula, ¿no? Obvio, si estás en la cúpula estamos súper felices, pero el resto, la gente, el pueblo, ¿quién va a querer una iglesia así? Hoy en día se habla mucho de la crisis de fe y de que las personas ya no tienen fe en Dios. Eso es mentira. Las personas tienen mucha fe. Lo que ha cambiado es la confianza en la iglesia, en la institución, porque llevamos haciendo lo mismo que Jesús estaba reclamando y las personas ya dejaron de tenerle miedo a la iglesia. Claro, antes, hace unos años atrás, si alguien decía algo en contra de la iglesia, se separaba o tenía un hijo fuera del matrimonio, cualquier cosa que sea media rara, entonces automáticamente te venía una sanción social, eclesiástica, de todos los ámbitos. Hasta te podían echar de la casa, de la iglesia, de todo. Hoy en día ya no, gracias a Dios. Eso significa que la iglesia ha cambiado de lugar en la vida de las personas. El problema es que hay muchos que aún no encuentran ese espacio. Porque la iglesia deja de ser un espacio de poder y de opresión, de condena y control sobre la vida de los demás, para ser un espacio de libertad, de crítica constructiva y de vida en comunidad. Hasta el día de hoy hay personas que me preguntan a mí, por ejemplo, si pueden o no pueden ver tal o cual película, como pidiendo permiso. O cuando empezamos las charlas matrimoniales y las personas ya conviven, que es lo más normal, te lo dicen como con miedo, como ¿qué va a decir el pastor? Y seguimos con esta idea de una iglesia que castiga, que juzga, que condena y que además se visualiza a sí misma como una especie de superioridad por sobre el resto del vulgo, en donde obviamente los pastores estamos más arriba que todos ustedes, viles pecadores. Pero Jesús dice no.
Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque esto produce sufrimiento. Porque esto aprieta a las personas a un nivel tan grande que Dios no les sirve. Así de simple. No dejan de creer en Dios. Dejan de creer en el vínculo con Dios. En donde al final, cada vez que tú piensas en Dios, sientes culpa en vez de libertad. Sientes condena en vez de gracia, de amor. Por eso Jesús pide que la palabra sea dada a los humildes, a los ingenuos, a los que no son poderosos ni sabios, a los que no buscan tener la verdad, sino que buscan tener una experiencia con Dios. Y hace una invitación: vengan, vengan a mí. Los que están afligidos, afanados, agobiados, presionados, condenados, oprimidos, vengan, vengan, porque yo los aliviaré. Porque tengo un yugo distinto. El yugo es esto que sirve para mover la carreta, ¿no? Que va encima del buey. Ese es el simbolismo de la estola. Uno como pastor lleva el yugo de la iglesia, uno está encargado de conducir la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene un yugo también en su familia, en su trabajo, en su participación en la misma iglesia, con responsabilidades, con madurez, como padres, madres, tutores, abuelos, todo. Y a veces ese yugo, esas presiones de llegar a fin de mes, de saber qué hacer con los hijos adolescentes, de saber cómo perdonar al que te hizo daño, se empieza a poner algo muy, muy pesado que no te permite avanzar. Y Jesús dice: ven a mí primero, porque mi yugo es suave, no te daña los hombros. Mi carga es liviana, la puedes cargar. Claro, cuando vemos y entendemos una iglesia que solo te pone mandatos, condenas y castigos, todo se transforma en un peso grande. Pero cuando estamos predicando la palabra de Dios como Cristo la entiende, entonces empezamos a sentirnos libres. Y empezamos literalmente a usar a Dios. Ya no como un simple ser majestuoso sentado en un trono que nos mira con cara de abuelo enojado, juzgando todas nuestras acciones y pensamientos y haciendo obviamente un checklist, ¿no? Oh, no, fallaste, llegaste tarde. ¿Sí? Un punto menos para ti, para ustedes, listo. Los que llegaron antes, punto a favor. Y no es así. Para el pastor es así, pero para Dios no. Dios nos invita a que podamos por un instante tomar todas nuestras dudas, el peso de nuestras decisiones, del presente, el peso de nuestras decisiones pasadas. Y todo eso lo pongamos bajo la cruz, para que aprendamos a entender, priorizar y ordenar la historia de nuestra vida de tal manera que no tomemos más agobio y presión del que ya tenemos, sino que aprendamos a vivir desde la confianza en Dios. ¿Cuál es esa? De un Dios que no te está mirando para juzgarte, de un Dios que te está mirando para abrazarte, de un Dios que no está sentado en un trono haciendo así mientras tú estás haciendo cualquier cosa, sino un Dios que está con las manos abiertas esperando poder acercarse a ti. De un Dios que aunque hayas hecho el peor de los pecados y hayas cometido el peor de los errores,
te pone bajo su cruz y te dice, yo te perdono, sigue adelante. Es un Dios al cual cuando te mira sientes una mirada de amor y no de juicio. El problema es que estamos tan acostumbrados a ese juicio cotidiano que pensamos que Dios es así. Y así perdemos la fe, perdemos la comunión con Dios y sobre todo creemos que no somos suficientes. Y cuando crees que no eres suficiente, cuando crees que no eres digno, cuando crees que simplemente nunca das el ancho, entonces tu vida va directo al abismo, porque todo te va a salir mal, porque tampoco estás creyendo en ti mismo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tomes la vida con las dos manos, que tomes tus relaciones, tu cuerpo, tus decisiones, buenas y malas, toda tu historia, y te hagas cargo de ella desde un sentimiento único y eterno que es sentirte amado por Dios, sentirte amada por Dios, para que así todo lo que salga mal, todo lo que no salga, lo que pierdes y lo que ganas, todo, puedas vivirlo desde una seguridad en Dios que está por sobre la iglesia, por sobre el pastor de turno, por sobre tus éxitos y tus fracasos. Porque si no puedes usar a Dios en una fe que te sirva, entonces es mejor no tenerlo, porque te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño. Si vamos a creer, entonces debe ser para bien. Si vas a participar en la iglesia, tiene que ser para bien. Y no para agregarle más peso a lo que ya tienes, sino para ayudarte a cargar el peso que tienes y hacerlo liviano en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta, estés donde estés, hagas lo que hagas, que Dios te ama así tal cual eres, los problemas, las decisiones, los fracasos, las derrotas, los errores, pesan menos. Y todo lo contrario, uno tiene la valentía para poder seguir adelante, ponerse de pie, pase lo que pase, y luchar. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque eres importante para Dios, aunque nadie te quiera, aunque todos te hayan abandonado, eres importante y único para Dios. Si no vivimos así nuestra fe, entonces vamos a perderla. Y Dios solo se va a transformar en un juez castigador, discriminador y que siempre te va a mirar en menos. Y eso, queridos míos, no es el Dios que muere en la cruz por amor a ti. Ese no es el Dios que nos predica Cristo. Ese no es el Dios que viene a morir por ti para que tú tengas la seguridad de que Dios te ama. Ese es otro Dios que está en tu cabeza, que no existe. Porque el verdadero Dios da todo para mostrarte su amor, para que seas valiente en la vida y para que goces de tanta fuerza y voluntad que no haya nada ni nadie que pueda detener tu obrar, tus sueños, tus esperanzas en un mundo frágil y vulnerable. Queridos míos, vayamos hacia Cristo Jesús. Y si estamos aquí, es porque ya dimos el primer paso. Lo peor que puede pasar es que nos sintamos solos, porque Dios está con nosotros.
Sintámoslo. Vivámoslo. No nos preocupemos de lo que piensa el mundo. Ocupémonos de lo que dice Dios. Ya nos encargaremos de los problemas del mundo. Ocupémonos ahora de lo que Dios te está diciendo en el oído y en el corazón. Que seas quien seas, te amo, te sigo, te sostengo, te perdono, te levanto, te fortalezco, te guío, para que cuando salgas por esas puertas seas una persona diferente, valiente, erguida, sin miedo a vivir y con una inteligencia que solo la paz de Dios puede dar. No significa que no te vas a volver a equivocar, claro que sí. Significa que te vas a levantar a pesar de todos los errores, que vas a aprender de esos errores y que vas a lograr ser tu mejor versión. No para dar pena ni lástima, sino porque sientes en tu vida el amor de Dios. Pues que ese amor, queridos míos, se muestre en sus vidas, se muestre en los fracasos y en las derrotas, se muestre en el día y en la noche, se muestre hoy y para siempre. Que así sea. Amén.